estudiar ahora las funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas no son inyectivas, ya que al ser periódicas toman valores iguales, por ejemplo, en puntos de su dominio que difieren en el periodo, pi para la tangente y la cotangente y 2pi para las otras. Sin embargo, restringiendo adecuadamente el dominio de estas funciones, obtenemos otras que resultan invertibles y cuyas funciones inversas reciben el nombre de funciones trigonométricas inversas. Entonces solamente tenemos que tener siempre en cuenta que las inversas trigonométricas son de funciones restringidas. Veamos las definiciones. Restringimos el dominio de la función seno que va de los reales al intervalo cerrado menos 1, 1 a una función que vamos a denotar como sen, pero con S mayúscula, que va del intervalo cerrado menos pi medios, pi medios, al intervalo cerrado menos 1, 1. Y el seno con mayúscula de x va a ser igual al seno de x para toda x que esté en el intervalo cerrado menos pi medios, pi medios. La función sen con mayúscula es biyectiva y creciente. Por consiguiente, existe su inversa, que vamos a llamar arco cuyo seno o ángulo cuyo seno. Lo vamos a denotar por arc sen y va del intervalo cerrado menos 1, 1 al intervalo cerrado menos pi medios, pi medios. Para cada x que esté en el intervalo cerrado menos 1, 1, arc sen de x es el único real y que está en el intervalo cerrado menos pi medios, que satisface sen con mayúscula de y sea igual a x. Veamos su gráfica. Esta es la gráfica de la función seno en menos pi medios. Como vemos es creciente y es inyectiva. Entonces la gráfica de la función arco seno va de menos 1, 1 a menos pi medios y esta es su gráfica. Análogamente se restringen los dominios de las demás funciones trigonométricas. Vamos a definir el coseno con C mayúscula, que va a ir del intervalo cerrado 0pi al intervalo cerrado menos 1, 1. Y la función inversa la vamos a denotar por arc cos, es decir, el arco coseno, que va a ir del intervalo cerrado menos 1, 1 al intervalo cerrado 0pi. En la pantalla aparece la gráfica de la función coseno, que es esta azul, que es una función decreciente e inyectiva, y vemos la gráfica de la función arco coseno, que es esta rosa. Así también la función tangente la vamos a definir como tan con mayúscula, que va a ir del intervalo abierto menos pi medios al intervalo abierto menos infinito. Y el arco tangente va a ir del intervalo abierto menos infinito al intervalo abierto menos pi medios. En la pantalla vemos la gráfica de la rama principal de la función tangente, que es la azul, y la gráfica de la función arco tangente, que es esta rosa que tenemos aquí. Si consideramos la recta pi medios y la recta menos pi medios, van a ser asíntotas a esta gráfica. La función cotangente con C mayúscula la vamos a definir del intervalo abierto 0, pi al intervalo abierto menos infinito, Entonces la función arco cotangente, que la denotaremos por arc va a ir del intervalo abierto menos infinito, al intervalo abierto 0pi. En la pantalla vemos la rama principal de la función cotangente y su correspondiente inversa. La función secante, con S mayúscula, la vamos a definir en el intervalo 0, pi medios, cerrado en 0 y abierto en pi medios, unión pi medios, pi, abierto en pi medios y cerrado en pi. Y va a ir a dar al intervalo menos infinito, menos 1, cerrado en menos 1, unión el intervalo 1, infinito, cerrado en 1. Y entonces la función arco secante va a ir de menos infinito, menos 1, cerrado en menos 1, unión 1 infinito, cerrado en 1, al intervalo 0 pi medios, cerrado en 0, abierto en pi medios, unión pi medios, pi, abierto en pi medios y cerrado en pi. Es decir, vamos a tomar
este pedacito de esa rama y este otro, y así consideramos la función inversa. ¿Por qué estos dos pedacitos? Pues porque aquí la función es inyectiva. Con la secante hay que tener cuidado, porque no todos los libros dan los mismos intervalos para definir su inversa. Entonces, siempre que consulten un libro, vean cómo está definida la función inversa de la secante. Para la cosecante vamos a considerar la unión de los intervalos menos pi medios, 0, cerrado en menos pi medios, abierto en 0, unión 0, pi medios, abierto en 0 y cerrado en pi medios. Y va a ir a dar al intervalo menos infinito, menos 1, cerrado en menos 1, unión 1, infinito, cerrado en 1. Así, la función inversa que vamos a denotar por arc cosec, o sea, arco cosecante, va a ir del intervalo menos infinito, menos 1, cerrado en menos 1, unión el intervalo 1, infinito, cerrado en 1, al intervalo menos pi medios, 0, cerrado en menos pi medios y abierto en 0, unión 0, pi medios, abierto en 0 y cerrado en pi medios. En la pantalla vemos la gráfica de la función cosecante, donde vamos a considerar estas dos ramas de la función y la gráfica de la función arco cosecante. Veamos ahora las derivadas de las inversas trigonométricas. Teorema. Las derivadas de las funciones inversas trigonométricas son: 1. La derivada con respecto a x del arco seno de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado si x está en el intervalo abierto menos 1, 1. ¿Por qué es este intervalo? Porque es donde tiene sentido evaluar esta raíz y como está en el denominador tenemos que quitar los extremos. 2. La derivada con respecto a x del arco coseno de x es igual a menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. La x debe estar en el intervalo abierto menos 1, 1. La diferencia entre estas dos derivadas es que la del arco coseno tiene el signo menos. La derivada con respecto a x del arco tangente de x es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado, con x en todos los reales. La derivada con respecto a x del arco cotangente de x es igual a menos 1 entre 1 más x al cuadrado con x en los reales. Nuevamente, la derivada de la cotangente tiene un menos 1. La derivada con respecto a x del arco secante de x es igual a 1 entre el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Si x está en la unión de los intervalos abiertos menos infinito, menos 1, unión el intervalo abierto 1, infinito. La derivada de la secante no en todos los libros la dan igual. En algunos les quitan el valor absoluto aquí, o sea, simplemente ponen x. Pero eso depende de cómo definieron el arco secante, es decir, el dominio que dieron al definir esta función. Y por último, la derivada con respecto a x del arco cosecante de x es igual a menos 1 entre el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Si x está en el intervalo abierto menos infinito, menos 1, unión el intervalo abierto 1, infinito. Nuevamente, algunos libros el valor absoluto no lo ponen, sino simplemente ponen x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, según el dominio que le dieron al definir el arco cosecante. Observamos que todas las funciones que son arco coseno, arco cotangente y arco cosecante llevan un menos en su derivada. Hagamos la demostración. Inciso 1. Por demostrar que la derivada con respecto a x del arco seno de x es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado para toda x que esté en el intervalo abierto menos 1, 1. Vamos a considerar x en el intervalo abierto menos 1, 1. Entonces sabemos que existe una única y, está en el intervalo menos pi medios,
pi medios, tal que el seno de y es igual a x. Esto es por la definición de la función inversa. Esto implica que y es igual al arco seno de x. La derivada con respecto a x del arco seno de x es igual a 1 sobre la derivada con respecto a y del seno de y. Es decir, esto es igual a 1 sobre el coseno de y. Ahora queremos escribir la derivada del arco seno en términos de x, no de y. Entonces vamos a utilizar la siguiente identidad trigonométrica. Sabemos que el seno al cuadrado de y más el coseno al cuadrado de y es igual a 1. Esto quiere decir que el valor absoluto del coseno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de y. Es simplemente despejando el coseno. Pero sabemos que la y está en el intervalo menos pi medios, pi medios. Y en ese intervalo el coseno es positivo. Entonces tenemos que como y está en el intervalo menos pi medios, pi medios, entonces el coseno de y es mayor o igual que 0. Esto quiere decir que este valor absoluto que tenemos aquí es igual al coseno de y, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y, de donde la derivada con respecto a x del arco seno de x, que es igual a 1 sobre el coseno de y, esto lo vamos a poder escribir como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Pero sabíamos que el seno de y era igual a x. Entonces, esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, que era lo que se quería demostrar. Por supuesto, la x debe de estar en el intervalo menos 1, 1, para que la función esté bien definida. Inciso 2. Por demostrar que la derivada con respecto a x del arco coseno de x es igual a menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, para toda x que esté en el intervalo menos 1, 1. Vamos a considerar x en el intervalo menos 1, 1, y sabemos que existe una única y que está en el intervalo 0 pi, tal que el coseno de y es igual a x. Esto es por la definición de la función inversa. Pero esto implica que y es igual al arco coseno de x. Vamos a calcular entonces la derivada con respecto a x del arco coseno de x. Esto es igual a 1 sobre la derivada con respecto a y del coseno de y. Pero esto a su vez es igual a 1, la derivada con respecto a y del coseno de y es menos el seno de y. Ahora queremos escribir esta derivada en función de x, no de y. Entonces vamos a utilizar la identidad del seno al cuadrado de y más el coseno al cuadrado de y. Esto es igual a 1. Y ahora vamos a despejar el seno de y. Entonces nos queda que el valor absoluto del seno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de y. Pero sabemos que la y está en el intervalo 0 pi. Pero en ese intervalo el seno es mayor o igual que 0. Como y está en el intervalo 0 pi, el seno de y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el valor absoluto del seno de y que tenemos aquí, este valor absoluto va a ser igual al seno de y. Y nos queda el seno de y igual a la raíz cuadrada
de 1 menos el coseno cuadrado de y. Así, la derivada con respecto a x del arco coseno de x es que es igual a menos 1 sobre el seno de y va a ser igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de y. Pero recordemos que el coseno de y era igual a x. Lo tenemos aquí. Entonces, esto lo podemos escribir como menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Con x esté en el intervalo abierto menos 1,1 para que la función esté bien definida.